Encontré su ropa interior en el asiento trasero de mi coche. Así empezó todo. Y no era suya. Ojalá lo hubiera sido. El problema no era el encaje rojo. Ni el tamaño. Ni siquiera el olor que todavía impregnaba la tapicería. El problema era que ese coche solo lo usaba yo. Solo yo. Y ese fin de semana no lo había tocado nadie más. Nadie. Excepto ella. Lo primero que hice fue quedarme quieto, parado frente a la puerta abierta, como si los calzoncillos fueran una serpiente venenosa. Luego me senté, los miré bien. Eran demasiado pequeños para Sandra, o quizás no lo sé. No soy experto en lencería. Pero no eran su estilo. Nunca había llevado algo así. Me encendí un cigarro dentro del coche, sabiendo que iba a dejar peste a tabaco durante días, pero no me importó. El cigarro me sirvió para pensar. Aunque pensar no era lo que necesitaba. Necesitaba reconstruir. Poner piezas juntas. Pero no tenía el puzzle. Tenía solo una ficha y un zumbido insoportable en la cabeza. Volví a casa. Sandra estaba en la cocina, con la bata azul, cortando tomates para la cena. Me miró y me sonrió como si todo estuviera bien. Como si yo no tuviera en el bolsillo la prueba física de algo que no sabía cómo nombrar. ¿Todo bien?, me preguntó. Asentí. Fui al baño. Cerré la puerta. Saqué las braguitas del bolsillo y las miré otra vez. Busqué alguna marca, alguna etiqueta, algo. Lo único que vi fue una pequeña flor bordada cerca del borde. Roja también. Parecía nueva. Limpia. No estaba usada, ni manchada, ni arrugada. Y sin embargo, estaba ahí, en mi coche, como una bomba de relojería. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Quizá desde ese viernes. Yo había salido con mis amigos a cenar, y ella había quedado en casa porque tenía dolor de cabeza. No le dije nada esa noche. Ni al día siguiente. Fui al trabajo como si nada. Respondí correos. Atendí reuniones. Organicé una videollamada con unos proveedores. Y todo el tiempo, pensaba en eso. En la braguita. En cómo había llegado ahí. En cómo podía enfrentarla. En si de verdad estaba pasando lo que temía. Porque hay cosas que, hasta que no se confirman, no se pueden aceptar. Aunque estén delante de tus ojos. El miércoles por la tarde me llamó Nuria, una compañera del trabajo. Me dijo que si al final me apuntaba al curso de formación de abril. Le dije que no lo tenía claro. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no. Pero debía de notarme la voz rara porque insistió. Y entonces, sin pensarlo demasiado, le pregunté algo absurdo: oye, ¿tú crees que una tía podría meterse con otro en el coche de su marido? Hubo un silencio al otro lado. ¿Cómo?, dijo. Nada, una chorrada. Cambié de tema. Corté pronto la llamada. Pero la semilla ya estaba plantada. No solo en mí. En el entorno. En el aire. Empecé a fijarme en todo. En la forma en que Sandra se vestía. En cómo se arreglaba más los miércoles. En cómo se duchaba justo antes de salir a comprar por las tardes. En que su móvil estaba cada vez más boca abajo. En que ya no me pedía que le pusiera películas, sino que se acostaba antes, sola, con el portátil. Me fijé en lo que antes no quería ver. Y lo que vi fue suficiente. Una semana después, la seguí. Le dije que iba al gimnasio, pero me fui detrás de ella cuando salió con el coche. Tomó dirección contraria al supermercado. Luego giró hacia la avenida del puerto. Después entró en el parking del Hotel Sorolla. Un hotel de paso, discreto, de esos con entrada trasera y recepcionistas que no hacen preguntas. Aparcó. La vi bajar. Iba con abrigo largo, gafas de sol, pelo suelto. Caminaba rápido,
sin mirar a los lados. La vi hablar con un hombre. No le vi la cara, solo su espalda. Él le puso la mano en la cintura y entraron juntos. No entré. No quise. No podía. Me quedé en el coche, quieto, con las manos temblando sobre el volante. Pensé en todas las veces que habíamos estado en hoteles así en nuestros primeros años. En cómo ella se reía, en cómo me mordía el cuello. Pensé en su aliento. Y me lo imaginé repitiendo todo eso con otro. En una cama blanca, con luces tenues, con las braguitas rojas en el suelo. Fue entonces cuando me di cuenta de que me ardía la garganta. Me ardían los ojos. Y no estaba llorando. Estaba conteniéndome. Porque si me dejaba llevar, iba a hacer una locura. Volví a casa antes que ella. Me duché. Me cambié. Me serví un whisky, aunque era martes. Cuando llegó, me saludó con 2 besos. Me preguntó si había comido algo. Me preguntó si quería ver una serie. Me miraba a los ojos como si nada. Y yo no dije nada. Ni una palabra. Porque ya no necesitaba decir nada. Ya lo sabía todo. No dormí nada esa noche. Me quedé tumbado, de lado, con los ojos abiertos, mirando hacia la pared. Ella estaba a mi espalda. Respiraba tranquila, profunda. No sé si dormía o fingía dormir. Me daba igual. No me giré. No quería verla. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen volvía, ella caminando hacia el hotel, ese hijo de puta con la mano en su cintura, sus pasos rápidos, la puerta giratoria tragando celos a los dos. Lo peor no era la escena, sino el hecho de que era real. No estaba imaginando, no estaba suponiendo, no era una sospecha, era una verdad como una piedra en el estómago. Y estaba ahí, en la misma cama, como si no hubiera pasado nada, con el cuerpo caliente al otro lado del colchón, con las uñas pintadas que seguramente él también había visto, con la misma voz que unas horas antes habría susurrado algo en la habitación 304 o la que fuera, con el mismo olor a champú que ahora me daba asco. A las 7:20 sonó su despertador. Se levantó, bostezó, fue al baño. Yo no me moví. Escuché cómo se lavaba los dientes, cómo se duchaba, cómo abría los cajones para coger la ropa interior. Me levanté cuando ya había salido. Fui a la cocina. Me preparé un café. No desayuné. Ella entró, se sirvió un té, se puso un poco de miel y me preguntó si dormí bien. No, respondí. ¿Por qué?, dijo. Tuve una pesadilla. Ni me miró. Siguió bebiendo de su taza. Se puso los zapatos, cogió el bolso, me dio un beso en la mejilla y se fue. Cerró la puerta como siempre, sin apuro, sin tensión. Y yo me quedé ahí, mirando la puerta, sabiendo que era una farsa todo. Sabiendo que la persona con la que compartía mi vida era otra. Sabiendo que todo lo que había construido hasta ese día era una mentira silenciosa. Pasé el resto del día sin rumbo. No fui a trabajar. No llamé a nadie. Apagué el teléfono. Me senté en el salón, frente al televisor apagado. Pensé en cada gesto de los últimos meses. Cada vez que me dijo que me quería, cada vez que se rió de mis bromas, cada vez que me tocó el brazo mientras me hablaba, cada cena en la que compartimos una botella de vino. ¿Cuándo había empezado? ¿Quién era él? ¿Un compañero del trabajo? ¿Un padre de algún alumno? ¿Alguien del gimnasio? ¿Era el primero? ¿Había otros antes? No tenía respuestas, y lo peor era que no sabía si quería tenerlas. Porque cada nueva respuesta iba a doler más. Y aún así, necesitaba escucharlo de su boca. No para confirmarlo, sino para enfrentarla. Porque no se merecía mi silencio. No se merecía que me lo tragara todo. Ella había cruzado una línea. Y ahora me tocaba a mí cruzar otra. Esa noche le dije que no me apetecía cenar. Ella pidió comida.
Se puso a ver una serie. Me preguntó si quería acompañarla. Le dije que no. Me quedé en el escritorio, delante del portátil apagado, fingiendo que escribía un correo. Después de una hora, me levanté. Me senté frente a ella en el sofá. Pausó la serie. Me miró, sorprendida. Yo la miré a los ojos. Sentí que me ardía la mandíbula de tanto apretarla. ¿Quién es? Le pregunté, sin rodeos. No dijo nada al principio. Se quedó con la mirada clavada en la mía, como si no entendiera. No te hagas la tonta. ¿Quién es el tío con el que entraste al hotel ayer? Se le fue el color de la cara. Soltó el mando. Dio un pequeño suspiro. Marcos. No digas mi nombre. Responde. Tardó unos segundos en hablar. Lo suficientes como para confirmarme que no había ninguna posibilidad de que fuera un malentendido. No sé cómo lo supiste, empezó. No iba a durar. Pensaba terminarlo. Me reí. No por humor. Por asco. Por rabia. Por lo patético que era todo. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. 2 meses acostándote con otro y viniendo a dormir conmigo como si nada. ¿No es así? ¿No es así? ¿Cómo es entonces? ¿Una terapia sexual? ¿Una investigación para tus clases? No me hables así. Te hablo como me sale de los cojones. Has estado follando con otro en hoteles de mierda mientras yo pagaba la hipoteca y hacía la compra. Así que no esperes educación. No lo planeé. No fue algo que busqué. Pasó. Estaba vacía, ¿no lo entiendes? Claro que no lo entiendo. Porque cuando uno está vacío lo habla, lo enfrenta, no se mete en la cama de otro. Yo intenté decírtelo muchas veces. Pero tú siempre estabas cansado. Siempre estabas en otra cosa. Con tus viajes, con tus proyectos, con tus horarios de mierda. Y tú con tu silencio, con tus excusas, con tus putas mentiras. Si me hubieras dicho no te quiero, lo habría entendido. Pero esto. Se puso de pie. Caminó hacia la cocina. Yo fui detrás. ¿Quién es? Dímelo. No importa. Dímelo, joder. Es un padre de un alumno. Nos vimos varias veces en el instituto por temas de tutoría. Fue poco a poco. ¿Cómo se llama? No te voy a decir su nombre. ¿Por qué? ¿Para protegerlo? Porque no quiero que te metas en líos. Ya bastante está roto esto. ¿Roto? Tú lo rompiste, Sandra. Yo lo estaba cuidando. Tú lo aplastaste. Se apoyó en la encimera. No lloraba. No pedía perdón. Solo me miraba con cara de derrota, como si ya supiera que no había vuelta atrás. Yo sentía que iba a explotar. Que si no salía de ahí, iba a hacer una barbaridad. Pero no me fui. Me quedé quieto. Respirando fuerte. Con los puños cerrados. ¿Te acostaste con él en mi coche? No respondió. Bajó la mirada. Respóndeme. Una vez. No fue planeado. Fue un impulso. Ahí fue cuando sentí que algo se rompía de verdad. No en la relación. En mí. Dentro. Algo que no sabía que existía. Como una línea de dignidad, un límite personal. Y ella lo había cruzado. En mi coche. En mi espacio. Con otro. Como si fuera cualquier cosa. Me fui esa noche. No le dije a dónde. No me preguntó. Cogí una mochila y salí. Dormí en casa de mi hermano. Le dije que me separaba. No quise contarle más. Solo necesitaba distancia. Porque si me quedaba, no respondía de mis actos. Y eso no era por ella. Era por mí. Por no convertirme en lo que no soy.
por no arrastrarme más de lo que ya me había arrastrado. Pasé 3 días en casa de mi hermano sin decir nada. Él sabía que algo pasaba, pero no insistió. Le dije que había tenido una discusión fuerte con Sandra y que necesitaba pensar. No me preguntó más. Me dejó su sofá, me trajo cerveza y me habló de fútbol. Hizo justo lo que necesitaba, no preguntar. Porque si me hubiera preguntado, no habría podido contenerme. No por vergüenza, sino por el asco que me daba repetir en voz alta lo que había descubierto. Saber que otro hombre había estado con mi mujer en el asiento donde yo conducía cada mañana me revolvía el estómago. Dormía poco. Cuando lo hacía, soñaba con escenas mezcladas de la realidad y de lo que imaginaba, ella riéndose, el otro tocándola, la puerta del hotel, la flor roja en la ropa interior. Todo se repetía como una grabación dañada. El cuarto día decidí volver a casa. No porque quisiera hablar con ella, sino porque necesitaba mis cosas. No pensaba quedarme. Llegué a las 8 de la tarde. Ella estaba en el salón, sentada con el portátil sobre las piernas. Me vio entrar y se levantó despacio. No intentó abrazarme ni acercarse. Me miró con una mezcla de miedo y resignación. Le dije que venía a recoger mis cosas y que no quería hablar. Asintió. Fui al dormitorio, abrí el armario y empecé a llenar una maleta. Ella se quedó en la puerta, en silencio. De pronto habló, con voz baja. No quiero que esto acabe así. Ya acabó. No digas eso. Podemos hablarlo. No hay nada que hablar. Lo pensaste, lo hiciste y lo repetiste. Lo hablaste con él, lo planeaste, lo mantuviste en secreto. Eso no es un error. Es una decisión. Y las decisiones se pagan. No fue tan simple. Sí que lo fue. Tú elegiste. Ahora yo elijo también. ¿Y qué eliges? No verte más. Guardó silencio. Me siguió con la mirada mientras metía la ropa en la maleta. Yo sabía que intentaría justificarlo otra vez, así que la interrumpí antes de que abriera la boca. Si me vas a decir que estabas vacía, no me interesa. Si vas a decir que te sentías sola, tampoco. Porque yo también me he sentido solo muchas veces, y no por eso he buscado a nadie más. ¿No me entiendes? No fue solo sexo. Ah, ¿encima era amor? Mejor aún. Gracias por aclararlo. Se echó a llorar. No la consolé. No sentí compasión. Solo una calma rara. Esa que te queda cuando ya no queda nada más por destruir. Cerré la maleta, la pasé por el pasillo y la dejé junto a la puerta. Me miró con los ojos rojos. Quise decirle algo más, pero no me salían las palabras. Todo sonaba inútil. Salí sin despedirme. Ella me siguió hasta la escalera, pero no bajó. Escuché cómo cerraba la puerta cuando llegué al primer piso. Esa noche volví a casa de mi hermano. Me sirvió una copa. Me preguntó si había terminado. Le dije que sí. Pero dentro de mí no había terminado. Porque aunque la había dejado, algo seguía ardiendo. No era amor. Era necesidad de equilibrio. De que sintiera al menos una parte del daño que me había hecho. No me refiero a gritarle o insultarla, sino a que pagara por su traición. Por eso empecé a pensar en cómo hacerlo. No por impulso, sino con calma. Porque la venganza que se hace sin control solo deja cenizas. Y yo quería algo concreto, algo que le doliera donde más le importaba. A la mañana siguiente pedí unos días en el trabajo. Dije que tenía asuntos personales. Me los concedieron. Fui a un bar del centro con mi portátil. Busqué en las redes del instituto donde trabajaba. Encontré fotos de excursiones, publicaciones de padres, eventos. En una de las fotos vi su grupo de trabajo, 5 profesores y varios padres. Reconocí a uno de ellos por la descripción, José Luis Pardo.
Tenía la edad aproximada que había calculado, llevaba anillo y aparecía al lado de Sandra en una excursión al teatro. Sonreían. No demasiado, pero lo suficiente. Abrí su perfil personal. Casado, 2 hijos adolescentes, gerente de una empresa de transportes. Tenía fotos de familia, cenas, viajes. Una vida normal. Hasta que decidió meterse con mi mujer. Imprimí una foto. No para hacer nada irracional, sino para recordar su cara. No quería olvidarla. Ese era el tipo que había cruzado mi límite. No lo conocía, pero sabía más de él que de muchos compañeros de trabajo. Y eso me bastaba. No pensé en golpearlo ni en amenazarlo. Era demasiado fácil. Quería algo más limpio. Algo que lo destruyera desde dentro, como él había hecho conmigo. Descubrí que su empresa trabajaba con el ayuntamiento y que el instituto donde Sandra daba clases recibía donaciones de su compañía. No era casualidad. Así se conocieron. Por conveniencia, por cercanía. 2 mundos que nunca deberían haberse cruzado, pero lo hicieron. Y ahora yo iba a cerrar ese círculo a mi manera. Esa misma tarde fui a ver al director del instituto. No como marido herido, sino como ciudadano. Le pedí una cita privada. Dije que tenía información delicada sobre un profesor y un padre vinculado a la escuela. Llevé un sobre con las fotos que había impreso, un resumen de correos que había recuperado del portátil de Sandra cuando ella aún confiaba en que no revisaría nada. Mensajes cortos, discretos, pero suficientes para mostrar una relación impropia entre docente y progenitor de un alumno. No añadí comentarios. Solo le entregué los papeles y le pedí que revisara la situación antes de que saliera a la prensa. El director, serio, me dijo que investigaría. Le agradecí y me fui. No me tembló la voz, ni las manos. No sentí culpa. Sentí orden. Al salir, vi a Sandra en el pasillo. Me vio, se detuvo, entendió al instante que algo pasaba. Me siguió hasta el coche. Abrió la puerta antes de que arrancara. ¿Qué has hecho? He devuelto lo que me hiciste. ¿Qué significa eso? Pregúntaselo a tu jefe. O a tu amante. Él también se enterará. ¿Estás loco? No, estoy tranquilo. Por primera vez en semanas. Intentó arrebatarme las llaves del coche. No lo consiguió. Me aparté. Le vi la cara, pálida, tensa, con miedo real. Me alegré. No por el miedo, sino porque por fin entendía lo que había provocado. Cerré la puerta y me fui. No miré atrás. Mientras conducía, recibí 3 llamadas suyas. No las contesté. Esa noche me llamó mi hermano para invitarme a cenar, pero preferí quedarme solo. Me abrí otra cerveza. Puse la televisión sin volumen. A las 10 sonó el teléfono. Era ella otra vez. Lo dejé sonar. Luego llegó un mensaje. Me han suspendido temporalmente. Han citado a José Luis. No sabes lo que has hecho. No respondí. No hacía falta. Lo sabía perfectamente. A la mañana siguiente recibí un correo del director. Decía que agradecía la información y que el asunto se había elevado a inspección educativa. 2 días después, las redes del instituto cerraron los comentarios en todas las publicaciones. A la semana, supe por un contacto que ella estaba de baja por ansiedad. José Luis había pedido traslado de su hijo a otro centro. Su empresa había perdido el contrato municipal. Todo encajaba. Todo tenía sentido. No sentí alegría ni alivio. Solo silencio. Como si por fin se hubiera cerrado una puerta que llevaba meses golpeando con furia. El domingo, cuando fui a recoger algunas cosas más de casa, encontré una nota suya en la mesa. Decía que me odiaba por haber destruido su vida, que ella solo había cometido un error, que yo era cruel y vengativo.
La leí hasta el final y la rompí en pedazos. Porque no había error. Había una cadena de decisiones. Y ahora solo quedaban consecuencias. Me senté en el sofá donde había pasado tantas noches viendo series con ella. Miré la pared vacía donde antes colgaba una foto de nuestro viaje a Cádiz. Ya no quedaba ni un rastro de nosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, no me dolió. 3 semanas después de haberme marchado, volví al piso solo una vez más. No para hablar. No para intentar arreglar nada. Solo para cerrar del todo. Fui con la llave que aún tenía en el llavero, sabiendo que ella no estaría porque había vuelto a casa de sus padres tras la suspensión. No encontré nada fuera de lugar. Todo seguía igual, las cortinas bajadas a la mitad, los cojines en el mismo sitio, los restos de un hogar que ya no existía. Me senté un momento en la silla del escritorio. Encima estaban todavía unos libros suyos de clase, unos post-its escritos con su letra pequeña. No toqué nada. Solo los miré. Ya no me dolían. Había pasado esa fase. Ya no había rabia, ni ansiedad, ni nudos en el estómago. Había otra cosa, más densa, más silenciosa, el vacío real. El que viene después de haberlo quemado todo. La gente piensa que cuando uno hace justicia por su cuenta se siente realizado. No es cierto. No hay satisfacción. Hay orden, sí. Una especie de limpieza interna. Pero no es alivio. Solo es la ausencia del caos anterior. Es como apagar un incendio, se va el fuego, pero queda el olor a quemado. Eso es lo que sentía. Todo lo que le hice a Sandra, lo hice sabiendo exactamente lo que hacía. No fue un arrebato. Fue cálculo. Y no me arrepiento. Porque ella me rompió primero, de una forma mucho más sucia, mucho más cobarde. Pero eso no significa que me sintiera mejor. Solo más estable. Como alguien que ha sobrevivido a un choque frontal. Estás vivo, pero nada en ti funciona igual que antes. Una tarde, recibí una llamada de su madre. No tenía su número guardado. Contesté porque pensé que era del trabajo. Marcos, soy Elena. Tardé unos segundos en reconocerla. Hola. ¿Podemos hablar? Depende. No es para defenderla. Quiero que lo sepas. Entonces habla. No sé lo que ha pasado exactamente, pero sé que está hundida. No sale de casa, no come bien, no quiere hablar con nadie. Y no te llamo para darte pena, sino para preguntarte si hay algo que puedas decirle para ayudarla a cerrar esto. Me sorprendió. Pensé que me llamaría para reprocharme, para pedirme explicaciones. Pero su voz era honesta. Sonaba agotada. ¿Cerrar qué? Todo. Lo que sea que haya pasado. Está enferma. Lo está pasando muy mal. ¿Sabes por qué? Imagino que sí. Entonces no tengo nada que decir. Marcos. No es un ataque. Solo no tengo nada más. Todo ya está dicho, hecho y terminado. ¿No puedes verla una última vez? No. Colgó sin insistir. No me sentí mal. Pero tampoco me dejó indiferente. Me removió, solo un poco. No por ella. Por mí. Porque por mucho que me quisiera convencer de que estaba bien, esa llamada me dejó claro que había algo que todavía no había hecho. No una conversación de cierre, sino una limpieza. Una real. Porque lo que había hecho hasta ese momento era destruir lo externo, su reputación, su trabajo, su círculo. Pero lo interno, lo mío, seguía ahí, mezclado, sucio, lleno de restos. Por eso acepté verla cuando ella me escribió. No fue una súplica. Fue un mensaje breve. Si tienes media hora, quiero darte algo. No me puso excusas, no me pidió perdón, no me mencionó nada emocional. Solo eso. Acordamos vernos en un bar a las afueras, donde nadie nos conociera.
Fui por curiosidad. Por cerrar. La encontré en una mesa del fondo, con un café ya frío delante. Estaba más delgada, con la cara apagada. No llevaba maquillaje. Se notaba que dormía poco. Me acerqué. Me senté. No la saludé con gestos. Solo esperé. Gracias por venir. Asentí. No hablé. Te lo merecías. Todo. Lo que hiciste. Me lo merezco. No vine por eso. Lo sé. Solo quería dártelo. Sacó un sobre del bolso, me lo puso en la mesa. Son los papeles del divorcio. Ya firmé. Lo cogí. Lo revisé por encima. Todo estaba en orden. Lo gestionaré esta semana. No hace falta que me escribas más. Solo quería que lo tuvieras. Bien. Se quedó callada unos segundos. Luego habló otra vez. He estado muy mal. No voy a engañarte. Pero no te culpo. Solo quería que lo supieras. Que no hay odio. Que entiendo todo. No vine a hablar de eso. Lo sé. Entonces no lo digas. No me debes explicaciones. Y yo no voy a darte consuelo. No busco eso. Solo quiero cerrar. Eso mismo quiero yo. Nos quedamos en silencio. 10 segundos. 15. Luego me levanté. Cuídate. Ella asintió. Tú también. Y me fui. Sin girarme. Sin mirar atrás. Sin necesidad de más palabras. Esa fue la última vez que la vi. No hubo más mensajes, ni llamadas, ni notas dejadas en el buzón. Nada. Era lo que ambos necesitábamos, distancia definitiva. A las 2 semanas entregué los papeles al abogado. El divorcio fue rápido. No teníamos hijos, la casa estaba a nombre de los dos, pero yo se la dejé. No me interesaba nada material. Me fui a un estudio pequeño en Benimaclet, amueblado, suficiente para vivir tranquilo. Volví al trabajo como si nada hubiera pasado. No conté nada a mis compañeros. Solo a uno, el más cercano. Y lo hice sin detalles. No quería convertirlo en anécdota. No era una historia para compartir. Era una historia para cerrar. Una noche, me encontré con un amigo de la universidad al que no veía desde hacía años. Charlamos. Me preguntó por Sandra. Le dije que ya no estábamos juntos. Me preguntó qué pasó. Le dije cosas. No insistió. Lo agradecí. A veces lo mejor que puede hacer alguien es no querer saber más. Durante un tiempo, cada vez que veía una pareja por la calle, sentía una mezcla rara de desprecio y desconfianza. Me preguntaba si también se estaban mintiendo. Si también caminaban sabiendo que todo estaba a punto de estallar. Después se me pasó. O aprendí a ignorarlo. Volví a salir. Volví a tomar cervezas con amigos. A veces hablaba con mujeres. Nada serio. Nada con intención. Solo recuperando el ritmo de alguien que había perdido el centro durante demasiado tiempo. Mi hermano me dijo una noche, borracho, que me admiraba por cómo lo había manejado todo. Yo no respondí. No lo hice por admiración. Lo hice por necesidad. Porque si no lo hacía, me habría hundido del todo. Lo que pasa es que la gente cree que los que no gritan, no sufren. Y es al revés. Los que no gritan se tragan todo. Yo me lo tragué, lo masticé, lo digerí, y luego lo expulsé. Así fue. La historia no tiene redención. No volvimos. No hubo reencuentro. No hubo perdón. Y está bien así. Hay cosas que no se arreglan. Solo se entierran. Y lo importante es saber en qué momento dejar de escarbar. Después de firmar los papeles y entregarlos, pasaron varios días en los que el silencio se volvió absoluto.
No había más llamadas de su madre, no había más mensajes suyos, no había movimientos legales ni sorpresas pendientes. Era como si por fin todo se hubiera detenido. No lo noté como una liberación repentina, sino como una ausencia que fue instalándose poco a poco en las rutinas. Ya no había notificaciones con su nombre, ya no había rastro de su perfume en la ropa, ya no esperaba verla al volver a casa. Era otra etapa, más cruda y más concreta. La vida se convirtió en una sucesión de acciones básicas: levantarme, trabajar, comer, responder correos, evitar conversaciones innecesarias, dormir poco y mal, y volver a empezar. No había sufrimiento abierto, no había crisis, no había lágrimas. Solo una sensación permanente de haber salido de una guerra sin saber quién ganó. Durante ese tiempo no hablé con nadie en profundidad. Mis amigos lo sabían, pero no preguntaban. Había una especie de respeto silencioso hacia el tema, como si todos supieran que era terreno minado. Solo con mi hermano tuve una conversación más larga, una noche en la que vino al estudio con una botella de vino. Nos sentamos en la cocina, sin televisión, sin música, sin distracciones. Después de unas copas, se atrevió a decirlo. «¿Te jodió bien, eh?» No contesté enseguida. Me terminé el vaso. Lo miré. Sí. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Ya pasó. No lo parece. ¿Por qué? Porque estás ahí, pero no estás. Como si hicieras todo por obligación. Eso es lo que hago. ¿Y para qué? Para no pensar. Se quedó callado. Luego sirvió otra copa. ¿La sigues queriendo? No lo sé. A veces pienso que sí. O que quería a lo que creía que era ella. Ahora ya no sé quién es. ¿Y si viene dentro de 6 meses pidiendo volver? No lo haría. ¿Y si lo hace? Le cerraría la puerta. ¿Seguro? Tan seguro como que me llamo Marcos. Cambiamos de tema. Hablamos de su trabajo, de sus hijos, de cualquier cosa que no tuviera que ver conmigo. Pero esa conversación quedó dando vueltas en mi cabeza. No por lo que dijimos, sino porque me di cuenta de que no me lo había preguntado en serio hasta entonces. ¿Qué pasaría si ella volviera, si se arrepintiera de verdad, si intentara reconstruir lo que rompió? No tenía una respuesta clara. No porque quisiera volver, sino porque sabía que no era tan simple. Hay cosas que se rompen de forma irreversible. Y aunque el otro se arrodille y suplique, el daño ya está hecho, y lo único que queda es no permitir que te vuelvan a alcanzar. Un sábado por la tarde me crucé con uno de sus antiguos compañeros del instituto. Íbamos por la misma acera. Lo vi reconocerme y noté la incomodidad en su cara. Me saludó con un gesto seco. Lo saludé de vuelta sin detenerme. Su mirada lo decía todo: sabía, había escuchado, tenía la versión. No me importaba cuál. En esos casos todos inventan su propia historia. Algunos pensarían que yo fui demasiado duro, que me pasé. Otros que me quedé corto. Pero la realidad era que nadie, salvo ella y yo, sabía lo que pasó en esa casa, lo que se rompió entre esas paredes, lo que se destruyó en esas camas donde antes dormíamos abrazados y luego pasamos a dormir en guerra silenciosa. Y eso bastaba para mantener distancia de todos. La opinión pública nunca me interesó. No tenía nada que justificar. A las semanas, empecé a notar un cambio dentro de mí que no esperaba. No era felicidad. Ni esperanza. Era otra cosa. Más práctica. Una especie de reconocimiento de lo que tenía ahora: soledad, sí, pero también control. No tenía que avisar a nadie de dónde estaba, no tenía que compartir horarios, ni negociar fines de semana, ni planear cenas. Era un espacio neutro, sin presencias incómodas. Por primera vez en años podía dejar los platos sin fregar y no sentir que alguien iba a reprochármelo. Parecía una tontería, pero era real. Lo cotidiano dejó de tener carga.
Y en medio de esa calma rara, empecé a ocuparme de mí. No en el sentido de cuidarme ni buscar nuevos propósitos, sino de ordenar mi tiempo. Volví al gimnasio, no para estar mejor, sino para ocupar las horas muertas. Empecé a cocinar otra vez, no por placer, sino por rutina. Y así, sin buscarlo, mi vida empezó a tener una forma nueva. Una tarde, en el metro, una mujer se sentó frente a mí. No tenía nada especial. Era normal. Pero me miró. No con interés, sino con una especie de reconocimiento. Yo bajé la vista. No estaba preparado. No porque no pudiera, sino porque no quería. Todavía no, y eso me hizo entender que el proceso no era automático. No basta con firmar un papel, cambiar de piso y callarse. El duelo no tiene pasos fijos. Aparece cuando menos lo esperas. Como esa mirada. Como el recuerdo de una canción que aparece sin pedirlo. Como una risa que no reconoces y te recuerda lo que fue. Pero ese día, al bajar del metro, no me sentí mal. Me sentí vivo. No completo. Pero vivo. Era un principio. No volví a saber de Sandra. Ni supe si volvió a trabajar, si rehizo su vida, si se fue de la ciudad. No la busqué. No me interesaba. Porque ya no formaba parte de mi historia. No en el presente. Era pasado. Y el pasado no se consulta. Solo se recuerda de vez en cuando, como una advertencia. El domingo siguiente fui a comer con mis padres. Hacía tiempo que no los veía. Mi madre me miró con esa expresión de madre que lo sabe todo sin que le digas nada. Te noto diferente. ¿Para bien o para mal? Para real. No respondí. Pero entendí que lo que decía era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba fingiendo estar bien. Estaba empezando a estarlo. Cuando llegué a casa esa noche, me serví un whisky, abrí la ventana y dejé que entrara el aire. Miré el techo. No pensé en ella. No pensé en él. No pensé en nada que tuviera que ver con lo que pasó. Solo sentí que todo lo que vino después de la traición, después de la ira, después de la venganza, tenía sentido. Porque aunque la herida seguía ahí, ya no sangraba. Solo cicatrizaba. Pasaron 2 meses completos desde la última vez que supe algo de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una mención indirecta de algún conocido. Era como si nunca hubiera existido en esta ciudad, en mi casa, en mi cama. Al principio eso me parecía extraño. Luego se volvió normal. Después, inevitable. Me adapté a la idea de que lo que tuvimos no volvería, de que no había segundas partes, de que no habría redención ni tampoco una conversación final que cerrara con palabras lo que ya estaba sellado con hechos. La historia terminó como tenía que terminar, sin una última escena, sin lágrimas, sin abrazos, sin reproches tardíos. Se terminó en el punto exacto en el que debía cortarse, cuando ya no quedaba ni una sola razón para continuar. Lo que más me sorprendió no fue lo fácil que fue dejarla atrás, sino lo rápido que mi vida empezó a moverse sin ella. No hablo de cambios grandes ni de decisiones nuevas. Hablo de los detalles. Me acostumbré a cocinar solo, a dormir sin esperar que llegara alguien, a no escuchar el sonido de una llave girando a las 7 de la tarde. Me acostumbré a que mi móvil no sonara con su tono. A que mi ropa no se mezclara con la suya en el cesto. A no oír su voz desde el baño. Y todo eso, que durante años fue parte del día a día, empezó a desaparecer sin dejar rastros profundos. Era como si todo lo que compartimos hubiera sido más frágil de lo que pensaba, como si no hubiera raíces, solo costumbre. Una mañana me crucé con una excompañera suya en una cafetería. Fue incómodo. La mujer me reconoció de inmediato. Se acercó a saludarme con cortesía forzada. Nos dimos 2 besos como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si estaba escribiendo algo nuevo,
porque recordaba que yo siempre decía que quería escribir un libro. Le dije que no, que ya no. Hizo una pausa, luego dijo sin rodeos. Sandra ya no está en Valencia. Asentí. Se fue a vivir a Madrid con su hermana. Está rehaciendo su vida. Cambió de sector. Ya no da clases. No respondí. No la defiendo, dijo entonces. Solo te lo cuento por si algún día lo preguntas. Ella también lo pasó mal. Pasarlo mal no borra lo que uno hace. Tienes razón. Solo pensé que debía saberlo. Me despedí sin volver a mirarla. No tenía rencor. No me molestó lo que dijo. Tampoco me interesó demasiado. Pero sí me dejó pensando todo el día. No por ella. Por mí. Porque al escuchar que ya no estaba, sentí algo distinto. No tristeza. Ni alivio. Sentí que por fin se cerraba una etapa que se había arrastrado demasiado. No quedaban lazos, ni físicos, ni emocionales, ni geográficos. Nada. Y esa nada, por primera vez, no me asustó. Ese mismo mes decidí hacer algo que llevaba tiempo posponiendo, vender el coche. Lo llevé al taller para una revisión. Lo limpié a fondo, por dentro y por fuera. Le quité los papeles, las monedas, los restos que habían quedado olvidados entre los asientos. Mientras lo limpiaba, recordé el momento exacto en que había encontrado aquella ropa interior. Fue en ese asiento, esa tapicería, esa curva de la puerta. Me detuve. Cerré los ojos. Conté hasta 5. Luego seguí. Cuando lo entregué al concesionario, no sentí apego. Ni pesar. Solo pensé que ya no tenía sentido mantener objetos que cargaban cosas que no quería recordar. Me fui en metro. Miré por la ventana todo el trayecto. No pensé en nada en concreto. Solo observé. Fue el primer día en mucho tiempo en que no me molestó el ruido de los demás. En una reunión del trabajo, una nueva compañera se sentó a mi lado. Empezamos a hablar por cosas del proyecto. Su tono era ligero, rápido, atento. Después de la reunión me preguntó si quería un café. Le dije que sí. Caminamos hasta una cafetería cerca de la oficina. Me contó que llevaba poco tiempo en la ciudad, que no conocía a mucha gente, que aún se sentía fuera de lugar. Yo escuchaba, sin juzgar, sin pretender nada. Solo escuchaba. Ella hablaba sin prisa. No coqueteaba, no insinuaba, no buscaba nada más que conversación. Y eso me gustó. Volvimos caminando. Me agradeció el café. Me dijo que le caía bien. Le dije lo mismo. No intercambiamos números. No hubo promesas. Solo una charla normal entre dos personas que no arrastraban nada. Al llegar a mi escritorio, me di cuenta de que no había sentido ansiedad. No había estado pendiente de cada palabra. No había analizado su tono. Simplemente había estado ahí, en el presente. Y eso era nuevo para mí. Esa noche me preparé una cena sencilla. Me serví una copa de vino. Me senté a comer sin prisa. Apagué el móvil. No puse música. No pensé en ella. Ni en él. Ni en lo que pasó. Pensé en mí. En lo que había sido este año. En cómo me había hundido, en cómo había respondido, en lo que había hecho para devolver el golpe. No me arrepentí. Pero tampoco me sentí orgulloso. Solo lo acepté. Entendí que hay cosas que no tienen resolución perfecta. No todo tiene cierre elegante. A veces uno sobrevive. Y eso es suficiente. Pensé en lo que había aprendido. No de ella. No de la traición. De mí. Aprendí que nunca hay que dar por hecho que conoces a alguien. Que una relación larga no garantiza nada. Que el respeto no se mide en aniversarios ni en cenas compartidas, sino en lo que uno decide hacer cuando el otro no está mirando.
Aprendí que la traición no empieza en la cama, sino mucho antes, en los silencios, en los huecos que nadie se atreve a nombrar. Aprendí que uno puede amar y ser destruido por la misma persona. Y que eso no significa que haya que seguir amando. Aprendí que dejar ir no es perder. Es salvarse. A medianoche salí a caminar. La ciudad estaba vacía. El aire era fresco. No había destino. Caminé sin mirar el reloj. Me sentí ligero. No feliz, pero en paz. Cuando volví, me duché, apagué las luces, me acosté. Cerré los ojos. Y dormí.